Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Martes 4 de julio del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y a nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio de noticias. Caso Odebrecht. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional espera que el segundo debate del proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre los paraísos fiscales sea en esta semana. El informe será aprobado por la mesa legislativa en las próximas horas. Para conocer más detalles, saludamos ya con nuestro compañero Ricardo Bravo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta el momento, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional no vota el informe para segundo debate del proyecto de ley para aplicar la consulta popular del pasado 19 de febrero. La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, indicó que este documento busca que los funcionarios públicos y los candidatos a dignidades de elección popular no tengan bienes y capitales en los paraísos fiscales. Para ello, se establecen varias propuestas en este informe para segundo debate, indicó Marcela Aguiñaga. Recuerden que la ley no va a tener efecto retroactivo, es decir, porque el plazo de un año corre desde la promulgación de los resultados electorales en los cuales funcionarios públicos, candidatos, dignatarios, entre otros, que hoy tengan bienes, cuentas o cualquier tipo de acciones, participaciones en paraísos fiscales, su plazo está corriendo y estaría por vencer. Así que es importante, por eso la necesidad de esta aplicación y la aprobación de esta ley lo más pronto posible. Vence en febrero del próximo año. Así es, porque el plazo ocurre, está el plazo corriendo desde el 6 de marzo del 2017. En relación a la LOCEP, contratos de trabajo, estos de aquí que no son sujetos de control político no iría a la Corte Constitucional. Esto básicamente el trámite terminaría con la resolución de destitución de la Contraloría General del Estado. Verónica Arias, de las filas del Movimiento Acción Regional por la Equidad ARE de la provincia de Loja, reveló que en el informe se propone que sea la Corte Constitucional quien analice las posibilidades para destituir al presidente y vicepresidente de la República en caso de que posean bienes o capitales en los paraísos fiscales. De acuerdo al artículo 131 de la Constitución de la República, que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento respecto a las dos máximas autoridades de la Constitución de la República, y que sea la Corte Constitucional la que puede emitir un dictamen, luego de que el Contralor del Estado también tiene la facultad, de acuerdo a lo que está establecido en este proyecto de ley, de que emita un pronunciamiento respecto de una autoridad, si una autoridad o funcionario público tiene efectivamente dinero, recursos e inversiones en paraísos fiscales. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, no descarta que el segundo debate de este proyecto de ley en el seno de la legislatura se lo desarrolle este día jueves. Estamos en un proceso de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en el país y por la transparencia, y este aspecto es fundamental. Si es que el informe lo tenemos antes de las 2 de la tarde, pues lo incluiríamos en un llamado a una sesión específica para este día jueves, ¿no? Porque obviamente estos temas hay que tratarlos de manera inmediata. El titular de la Asamblea Nacional indicó también que el Consejo de Administración Legislativa podría sesionar este día viernes, y entre los puntos de discusión sería revisar la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Esta solicitud que fue entregada días atrás por los asambleístas de la Alianza Creo Suma. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. La asambleísta por la Izquierda Democrática Vilma Andrade identifica un vacío legal tras la censura al excontralor Carlos Polid en el Pleno de la Asamblea. Sostiene que actualmente podría regresar al país y ejercer un cargo público, pues no existe normativa legal que lo impida. Por ello agrega que es necesaria una reforma legal para cubrir este vacío.
Pasa realmente por una reforma constitucional, no es siquiera legal, porque recordemos que la Contraloría General del Estado es una de las funciones del Estado y que tiene su regulación en algunas normas constitucionales. Entonces realmente es un problema, ¿no? Ahora, en lo real, en lo práctico, yo no creo que él regrese, pero sí amerita que nosotros hagamos una revisión jurídica profunda para evitar a futuro de otras autoridades y del mismo excontralor. Las iniciativas legislativas para combatir la corrupción en el país han llegado a la Asamblea Nacional desde diferentes vertientes, institucionales, legislativas y hasta ciudadanas, todas con el fin de frenar los actos ilícitos. Las propuestas incorporan la figura de la muerte civil, la tipificación de la corrupción como delito y reforman varias leyes vigentes. La lucha contra la corrupción es la arista en donde se centra la discusión en la Asamblea Nacional. Son varias las propuestas legislativas que han llegado al Parlamento para dar frente a los actos ilícitos. Uno de los primeros proyectos en llegar fue por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que incorpora reformas a varias leyes y tipifica el delito de corrupción. Incorpora también la muerte civil y establece sanciones. Así lo explica Edwin Jarrín, vicepresidente del organismo. Al nivel del monto del prejuicio con el Estado, de 3 años, de 5 años y de 7 años. Asimismo, el ministro de Inclusión Económica y Social presentó un proyecto de ley denominado Ley Bisturí, mediante el cual, según Renato Espinel, secretario general de Compromiso Social, se erradicarán los actos de corrupción. Ya no vamos a tener más casos de Odebrecht, más Panama Paper, ya vamos a erradicar completamente la corrupción. La propuesta denominada Ley de Manos Limpias de Iniciativa Ciudadana también llegó al Parlamento. Un proyecto que contempla reformas a 5 leyes vigentes, así lo detalló Selena Andagana, de la comunidad de Chibuleo. Pero por eso estamos aquí, asumiendo la responsabilidad de cambiar nuestra historia. El asambleísta Mariano Zambrano días atrás anunció que presentará un proyecto para combatir la lucha contra la corrupción, en el que se incorpore la muerte civil en los delitos que afecten a la eficiencia de la administración pública. Y para incorporar un tratamiento diferenciado del cohecho y la responsabilidad penal por las personas jurídicas. A estas propuestas de lucha contra la corrupción se sumaría un proyecto de enmiendas constitucionales de parte del asambleísta Esteban Bernal y el proyecto para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero sobre paraísos fiscales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El presidente Lenín Moreno prepara la propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y la proforma presupuestaria que sería enviada a la Asamblea Nacional. Esos fueron varios de los anuncios que hizo el primer mandatario en su informe semanal este lunes. Además, ratificó que el objetivo del diálogo nacional apunta a construir una sociedad justa, libre de pobreza. En cadena nacional, el presidente Lenín Moreno realizó el anuncio de que su equipo económico trabaja en la elaboración de la proforma presupuestaria, que deberá ser enviada a la Asamblea Nacional, según dijo, hasta el 28 de julio. Esta proforma están los objetivos que nos hemos planteado, así como el de reducir paulatinamente el déficit fiscal. Se remitirá también a la Asamblea la programación presupuestaria con la proyección de las grandes líneas del presupuesto general del Estado para los 4 años de mi mandato. También se prepara el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que será presentado por el Consejo Nacional de Planificación, presidido por el vicepresidente Jorge Glass. Aseguraremos los recursos para los programas de gobierno, en especial, con especial énfasis del Plan Toda una Vida y de la Minga Nacional Agropecuaria. Para ello, hay una adecuada planificación de la inversión y del gasto público. Además, aseguró que uno de los temas prioritarios por parte de su gobierno serán las políticas sociales y productivas, por lo cual, durante los primeros días de agosto, la misión Casa para Todos se iniciará a nivel nacional, al igual que la misión Mis Mejores Años. Se empezarán, además, a depositar las pensiones a los primeros 5.000 beneficiarios de la misión Mis Mejores Años, dedicada a nuestros viejecitos. Contamos ya con la planificación, los recursos necesarios. Sobre el diálogo nacional, el presidente Moreno dijo que el único objetivo es identificar las coincidencias, pero sin abandonar los principios del proceso de la Revolución Ciudadana, que empezó hace 10 años. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Para las 11 de la mañana de este martes fue convocado el diálogo entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, en el Palacio de Carondelet.
Para el efecto, la dirigencia se congregó esta mañana en el Parque El Arbolito al norte de la capital, desde donde partió en una marcha con dirección al centro histórico de la capital. La CONAIE prevé hacer la entrega de un documento con al menos 5 ejes para iniciar con el diálogo: construcción del Estado plurinacional, cambio del modelo económico, democracia y derechos humanos, planificación y descentralización, combate a la corrupción y la impunidad serán las temáticas sobre las cuales el movimiento indígena basará sus conversaciones con el régimen. El paro del servicio de transporte público en la capital, convocado por la Cámara de Transportistas de Pichincha desde las 0 horas de este martes, quedó suspendido. Así lo anunciaron sus dirigentes, quienes esta mañana mantuvieron un diálogo con el alcalde de la capital, Mauricio Rodas, para analizar la tarifa que exige el gremio a través de los estudios técnicos que contrató el municipio. La tarifa que maneja la Secretaría de Movilidad sería de 0,30 centavos. No obstante, el monto que piden es de 0,38 centavos. Tiempo de una pausa, pero al volver más información en emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más noticias legislativas. El Pleno de la Asamblea Nacional retomará este jueves a partir de las 9:30 la sesión 462, en la que quedó pendiente el tratamiento de un proyecto de resolución en torno a una estrategia de diálogo y participación ciudadana de la Asamblea Nacional. La iniciativa fue presentada por el asambleísta de País, Pavel Muñoz. Bajo el criterio de que un trabajo serio de fiscalización debe estar acompañado de la construcción de marcos legales que resuelvan las principales demandas ciudadanas, el asambleísta de País, Pavel Muñoz, propuso el tratamiento del proyecto de resolución de estrategia de diálogo y participación ciudadana de la Asamblea Nacional. Es necesario que demos respuesta a lo que la gente también demanda en la calle, y la gente busca que el sistema económico realmente termine de salir de 2 años que fueron complicados para el conjunto de América Latina. La iniciativa fue incorporada dentro del orden del día de la sesión de pleno número 462 el pasado martes. Allí el parlamentario argumentó que la legislatura no puede quedar solo expectante del proceso de diálogo nacional impulsado desde el Ejecutivo con varios sectores. Esa también es nuestra obligación, ser partícipes y protagonistas de ese diálogo. Es así que la resolución de la estrategia de diálogo y participación ciudadana de la Asamblea Nacional tiene por objeto impulsar espacios de relacionamiento directo con los distintos sectores y actores de la sociedad, construir una agenda legislativa que responda a las actuales prioridades del país, al menos en materia de trabajo, económica, productiva, de derechos y equidad, y generar insumos ciudadanos que orienten los proyectos de ley o sus reformas que se encuentran en trámite o se tramitarán en la Asamblea Nacional. Para ello se plantea que las comisiones legislativas gestionen foros de consulta con la ciudadanía, sesiones itinerantes en diversos lugares del territorio nacional, entre otras acciones. La disposición transitoria de la resolución fija que en un plazo de 15 días desde la aprobación de la misma, los titulares de las mesas legislativas remitan a la Presidencia de la Asamblea Nacional los mecanismos de diálogo y participación a implementar, junto con el cronograma de dichas actividades. En tanto, para las 10 de la mañana está convocada la sesión plenaria 464, con al menos 2 puntos a tratar dentro del orden del día. De un lado, la posesión del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Fernando Cordero, quien resultó designado primera autoridad de la entidad por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cabe destacar que el proceso finalizó el pasado 13 de junio y durante ese tiempo no se presentaron impugnaciones a la terna enviada por el expresidente de la República, Rafael Correa. La nueva superintendencia nació tras la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial en el 2016. De otro lado, tendrá lugar el debate del informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, respecto del pedido de aprobación del acuerdo entre la República del Ecuador y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sobre la sede académica Ecuador. El instrumento internacional garantiza, entre otros aspectos, la permanencia y funcionamiento de la sede de la Flaxo en la República del Ecuador, así como la autonomía académica y administrativa de la institución.
bajo la autoridad y responsabilidad de sus órganos de gobierno. El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior concitó el debate en la Comisión de Educación de la Asamblea. El sistema de admisión a las universidades, becas estudiantiles y el fortalecimiento de los institutos tecnológicos fueron temas analizados la mañana de este martes. Artículo por artículo fue analizado el borrador de proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior de iniciativa de la Comisión de Educación de la Asamblea. De a poco los temas tratados iban generando mayor análisis, por ejemplo, sobre la ampliación de oportunidades para el ingreso a las universidades. Augusto Espinosa es presidente de la comisión y explica esta propuesta. Cuando se accede a la educación superior es importante diversificar la oferta y que esa oferta sea pertinente. Ante ello se plantea que los exámenes de ingreso sean diferentes a través de los cuales se evalúe primero sus capacidades. Lo puntualizó la asambleísta Noralma Zambrano. Lo que sí se establece es que los estudiantes tengan mayor libertad. Primero, para que los exámenes no sean exámenes de conocimientos, sino de competencia. Otro de los aspectos también a ser reformados tiene que ver con el fortalecimiento de los institutos tecnológicos. Ahora le estamos dando el carácter de terminal también a las tecnologías y a estos certificados técnicos. Asimismo, en la propuesta de debate se considera cambios en el sistema de becas estudiantiles. El asambleísta Freddy Alarcón argumenta en la necesidad de dar mayor apertura a la región amazónica. Crear más becas, inclusive para quienes van a las universidades particulares y que no disponen de los recursos suficientes para estudiar. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, entre las razones de no acceso a la educación superior, figura que el 33% de los estudiantes no lo hacen por falta de recursos económicos, el 21% por trabajo, el 14% por problemas familiares y el 9% porque no muestra interés en estudiar. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos retomó el tratamiento del proyecto de ley para una niñez y adolescencia libre de castigo físico, tratos y penas degradantes de iniciativa de Marisol Peñafiel, excoordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En la mesa legislativa al momento se analiza la posibilidad de archivar la propuesta, debido a que su contenido ya estaría contemplado en otras normativas. Varios argumentos fueron discutidos en la Comisión de Derechos Colectivos alrededor del proyecto de ley para una niñez y adolescencia libre de castigo físico, tratos y penas degradantes. Al iniciar, la vicepresidenta de la comisión, Marcela Holguín, resaltó que ante esta problemática ya existen avances en la protección de derechos. En 2016 fueron destinados en la atención de desarrollo infantil integral en todo el territorio ecuatoriano casi 116 millones de dólares, lo que ha conllevado también, evidentemente, a que se mejore la atención de niños, niñas y adolescentes. No obstante, para el asambleísta por Creo, César Carrión, pese a los esfuerzos, la normativa no contempla la realidad del maltrato físico, al tiempo que dijo que la propuesta ya está contemplada en otras normativas, por ende es necesario su archivo. Debido a su conceptualidad, a su redundancia normativa, a su regresividad en cuanto tiene que ver a su materia de derechos. Un mismo criterio compartió su colega de bancada, Yanine Cruz, de ahí su planteamiento, reformas al Código Penal y también el archivo de esta iniciativa. Los derechos serán plenamente justificables. Ustedes saben que los derechos de los niños tienen que ser un tema respetado. Bajo estos argumentos, el asambleísta Jorge Corozo, titular de la comisión, dijo que no se puede solicitar el archivo de la propuesta sin antes convocar a todos los sectores sociales. Tratarlo, hacer nuestros aportes, sugerencias, vamos a entregar un informe a la presidencia de la Asamblea Nacional. Cabe destacar que esta iniciativa fue presentada por Marisol Peñafiel, quien ocupó la coordinación del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes durante el 2016, en el anterior periodo legislativo. Mariela Logroño, TVL Noticias. A la espera se mantiene la ex candidata presidencial Cynthia Viteri respecto de la fecha y hora para reunirse con el presidente de la República, Lenín Moreno, como parte del denominado Diálogo Nacional. En este espacio se prevé la discusión de las ofertas de campaña de la social cristiana respecto a la lucha contra las drogas. El diálogo nacional impulsado por el presidente de la República, Lenín Moreno, dará apertura a figuras políticas. Una de ellas es Cynthia Viteri, ex candidata presidencial.
Esta convocatoria lo hizo días atrás el primer mandatario para abordar temáticas propuestas por Vitteri durante su campaña en lo relacionado a la lucha contra las drogas. A través de su cuenta de Twitter, Vitteri señaló: en respuesta a Lenin, las drogas arrancan a niños y jóvenes de brazos de sus madres. Lo veo a diario. Si se trata de ayudarlos, aquí estoy. El llamado del presidente Lenín Moreno es acogido por nosotros de muy buena forma. Entre sus propuestas plantea la eliminación de la tabla de consumo de drogas y obliga al Estado a que la persona consumidora sea atendida en la red pública de salud. Y los jóvenes puedan rehabilitarse de manera gratuita. En ese contexto y tras la respuesta positiva de Vitteri, el mandatario Lenín Moreno solicitó a la Secretaría Técnica de Drogas que revise la tabla de porte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para consumo personal y la sanción del tráfico ilícito. Un pedido que a criterio de la secretaria técnica Lady Zúñiga debe ser consensuada, pues no se puede dejar la puerta abierta al consumo de menores de edad. Entonces el consumo está permitido en mínimas cantidades, tomando en cuenta que el problema de las adicciones son un problema de salud pública. Y dijo que la tarea conjunta deberá basarse también en la prevención. La responsabilidad no es solamente del Ejecutivo, es de los gobiernos autónomos descentralizados. Queremos involucrar a la academia. Este proyecto busca reformar el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, eliminando la tabla de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y sancionar drásticamente el microtráfico y tráfico de drogas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Este lunes, en rueda de prensa, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, y el director de proyectos de Fundamedios, Mauricio Alarcón, criticaron el pedido del exfiscal del Estado, Galo Chiriboga, de archivar el caso de supuesta falsificación de la transitoria 103 de la Ley Orgánica de Comunicación por parte del titular de la Supercom, Carlos Ochoa. La institución respondió mediante un comunicado. Se trata de un supuesto caso de falsificación de la transitoria 103 de la Ley Orgánica de Comunicación para aplicar sanciones a diversas radios del país. Este hecho fue conocido este lunes en rueda de prensa por parte del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Ramiro García, y el director de proyectos de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, Mauricio Alarcón. Criticaron que el exfiscal del Estado, Galo Chiriboga, poco antes de renunciar a su cargo, solicitó el archivo de la denuncia. En este caso, tiene que ir en consulta al fiscal general actual, que no se ha pronunciado sobre este tema, y queremos saber qué es lo que opina. Si es que 11 expedientes en donde está el texto adulterado de la ley, modificado además a propósito, para poder adaptarlo a las sanciones que se aplican a las radios, ¿son o no son suficientes? Vemos con profunda preocupación que sin argumento alguno se deseche una acción que fue presentada oportunamente ante las autoridades. Minutos más tarde, la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, emitió un comunicado de prensa refiriéndose al caso. Esta superintendencia, respetuosa del debido proceso en el marco de la Constitución de la República y la ley, dentro de la investigación previa por la denuncia presentada en contra de la entidad por un supuesto delito de falsificación y uso doloso de documento público, comunica que acoge íntegramente el pronunciamiento emitido por la Fiscalía General del Estado. Este ha sido remitido a la Corte Nacional de Justicia siguiendo el procedimiento respectivo en el cual se determina que no ha existido indicio, prueba o elemento de convicción alguno que conduzca a establecer responsabilidades penales atribuibles a la máxima autoridad de esta entidad. Con esto se ratifica el manejo institucional dentro del impuesto en la norma suprema y al amparo de la absoluta legalidad, cierra dicho comunicado. Karel Sack, TVL Noticias. El asambleísta Jorge Miño, alterno de la legisladora Liliana Durán, conjuntamente con jóvenes de distintas organizaciones políticas y sociales, se pronunciaron sobre la conformación de la Mesa Nacional rumbo al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes 2017. María Fernanda Medina nos tiene un informe. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en efecto, el asambleísta Jorge Miño se pronunció acerca de la conformación de la Mesa Nacional rumbo al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes 2017, pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros el legislador Jorge Miño. Asambleísta, muy buenas tardes. Queremos consultarle un poco en qué consiste el pronunciamiento sobre esta Mesa Nacional, quiénes la conforman. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la apertura. Bueno, para nosotros es importante, como ya lo hemos mencionado, tener claro el contexto. El festival justamente es una iniciativa de juventudes a nivel internacional, donde hay una federación justamente que siempre lleva adelante de manera coordinada con todos los países el desarrollo del evento. En este caso, en Ecuador, el Comité Nacional Preparatorio, que así se lo denomina, está conformado por 4 organizaciones que están adscritas a esta federación. Esta es la Juventud País, es la Juventud Revolucionaria Alianza País, es la Juventud Comunista y la Juventud Socialista. Entonces, justamente este primer grupo ha decidido ampliar la convocatoria para que no se quede únicamente en 4 organizaciones, sino que se pueda trasladar a la mayor cantidad de jóvenes posible. Por eso para nosotros es determinante los encuentros de socialización que realizaremos en Manabí y posteriormente y el encuentro en octubre. Ahora, asambleísta, ¿qué es lo que buscan estos espacios, que de alguna manera también son espacios de diálogos con las diferentes juventudes de nuestro país y también, de lo que entiendo, en el exterior? Sí, justamente reforzar primero el tema de solidaridad. Nosotros creemos profundamente que una juventud que no sea solidaria no camina justamente a la construcción de la supremacía del ser humano sobre el capital, que eso es lo que lo defendemos con total convicción. Esto justamente afianza la relación que nosotros debemos tener con las otras organizaciones del mundo, no solo de aquí de Ecuador, y ver también en dónde están detenidos, dónde los procesos quizás más progresistas están avanzando y los procesos que tienen más tinte de derechas en el mundo justamente repliegan aquellos derechos que nosotros estamos conquistando, y creo que es un buen espacio, como yo lo mencionaba en la rueda, un buen espacio formativo y un buen espacio justamente de participación de la juventud. En todo caso, hay una agenda y una hoja de trabajo, de ruta con respecto a esta conformación de las mesas. Sí, justamente van a empezar ya los compañeros a desarrollar encuentros regionales, donde tienen pensado realizar, entiendo que 4 encuentros. El primero se desarrollará este 14 de julio en Manabí, y la idea es poder, como decía, socializar esto a nivel de todas las regiones y que la mayor cantidad de jóvenes, ya no solo de las organizaciones políticas, sino también aquellos jóvenes que ven en la política un interés de participación, puedan también pues estar dentro de la delegación que nos representará. ¿Va a haber uno en el exterior también? En el exterior directamente, y en octubre sería el encuentro, que es el encuentro en Rusia, y ahí estarán ya reuniéndose nuestras delegaciones, porque irían con un solo documento, irían con una postura, y justamente ese documento será debatido a nivel ya mundial. Asambleísta, la invitación para todos los jóvenes que quizás quieren participar de este tipo de eventos. Sí, toda la juventud del Ecuador, yo creo que debe estar convocada justamente a debatir, justamente a dialogar y justamente a seguir poniendo las perspectivas de este país y de esta nación que tanto nos costó. Así que bienvenidos todos los jóvenes, y esperamos que se sigan sumando y que nuestra delegación sea una delegación muy nutrida. Muchísimas gracias, asambleísta. Son las opiniones del asambleísta Jorge Miño, él es integrante de la Mesa Nacional rumbo al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes 2017. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por la información. De esta forma finalizamos ya la emisión central de TVL Noticias. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.